La ciencia ficción nos sitúa en mundos donde ocurren cosas que es imposible que ocurran debido a nuestro actual nivel científico y tecnológico. La investigación del futuro desarrollo de la ciencia cobra impulso gracias a la extrapolación de esa tecnología imaginada. De hecho, la ciencia ficción es ciencia ficticia. Es una utopía, una especulación basada en muchos ¿qué ocurriría si el hombre colonizara el universo, si aterrizara una nave extraterrestre, si pudiéramos viajar por el tiempo, si el amor gobernara la Tierra? La ciencia ficción aborda los problemas de la sociedad con preguntas relativas al futuro de la civilización y la evolución de las ciencias y la tecnología. Desarrolla la imaginación, amplía nuestra mente y le permite al hombre entender mejor a los seres que se le parecen. La ciencia y la tecnología trabajan juntos para mejorar la humanidad. Al menos eso es lo que piensan los optimistas. Otros, por el contrario, opinan que la ciencia ficción estigmatiza el miedo a la diferencia y hace que el hombre sea todavía más intolerante. Y en cuanto al progreso tecnológico, solo sirve para reforzar nuestro sometimiento al gobierno y satisfacer la sed de poder de nuestros dirigentes. Al científico no le interesan las consecuencias de sus descubrimientos. Ellos proporcionan una herramienta a la humanidad, pero nosotros solo podemos esperar que quienes la utilicen lo hagan sabiamente. The present danger is ended. The present danger is ended. Russ, do you think there are any more? Will they come back again? Not on such a nice day. El término ciencia ficción fue inventado en 1929 por el estadounidense Hugo Gernsback. And not to such a nice world. I'm glad it's still here. And still ours. Ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento y se refiere a una disciplina cuyo objetivo es el estudio de los hechos. Ficción viene del latín fictis, que significa inventado, imaginario. Mezclen las dos palabras, agítenlas bien y verán que el resultado es muy superior a la suma de las partes. El escrito más antiguo de lo que podríamos llamar ciencia ficción se remonta al Gilgamesh, un texto de 3000 años de antigüedad, mientras que las primeras ilustraciones las pintaron en las paredes de una cueva unos antepasados nuestros de frente protuberante y brazos oscilantes. En la seguridad de una cueva, iluminados por las llamas de un fuego, una mano peluda dibujó el contorno de un platillo espacial y unos hombrecillos con unas cabezas de forma extraña. Una visión del futuro, miedo a lo desconocido, a una tribu vecina o el relato de lo que ocurrió el día anterior. La respuesta continúa siendo un misterio. La filosofía griega es también una fuente de inspiración. Recordemos el mundo utópico de la República de Platón, la invención de las ciencias con Arquímedes o de la astronomía y las matemáticas con Euclides. Hasta el siglo de la Ilustración, la Iglesia se había mostrado reacia a aceptar a aquellos que aseguraban que la Tierra giraba alrededor del Sol y que ni siquiera era plana. No hizo falta un ataque nuclear, ni siquiera un rayo láser, para enviar a esos herejes al infierno y saber así a qué temperatura podían mezclarse sus espíritus con el del gran arquitecto del universo. Pero nada puede detener al progreso. Los adelantos de la revolución industrial y los descubrimientos científicos inspiraron a ciertas mentes iluminadas a poner sobre el papel sus visiones del futuro. De Julio Verne a H.G. Wells, los novelistas abrieron nuevos terrenos de aventura a sus lectores. Fue la época de las grandes expediciones, la anticipación y la ciencia ficción se fusionaron y las fronteras llegaron al espacio interestelar. En los años 20 se publicaron con enorme éxito en Estados Unidos revistas de ciencia ficción como Weird Tales, Captain Future y Wonder Stories. El hombre moderno quería saber cómo iba a ser el mañana. Las imágenes en movimiento siguieron la estela iniciada por las revistas.
El cine, tan relacionado con la ciencia como con la imaginación, se mostró interesado en la ciencia ficción desde sus inicios. Georges Méliès, un gran entusiasta de la magia y poseedor de una de las primeras licenciaturas en ciencia en Francia, buscó la forma de combinar sus dos pasiones. La máquina ya estaba en marcha. El siglo era joven y la gente se detenía a contemplar con asombro los nuevos inventos que hacían que la vida fuera más fácil. Las películas de ciencia ficción estaban imbuidas de una poesía despreocupada que era un reflejo de los tiempos. Pero el progreso de la ciencia dio a quienes ocupaban puestos de influencia los medios para satisfacer su sed de poder. Después de la Primera Guerra Mundial, Fritz Lang representó una humanidad dividida en dos bandos, el de quienes estaban oprimidos por el progreso y el de quienes se beneficiaban de él. Metrópolis, ¿la visión de un futuro no demasiado lejano? La crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial relegaron la ciencia ficción al olvido. No fue hasta principios de los 50 cuando volvieron las películas de ciencia ficción, inundando los autocines de la América rural. Esta vez, el objetivo ya no era abrirle los ojos a una humanidad cegada por sus demonios, sino simplemente denunciar los horrores del comunismo y el miedo a la amenaza roja. Los monstruos y otras criaturas extrañas que llegaban para invadir nuestra tierra servían a los propósitos de la propaganda gubernamental y reconfortaban a los habitantes de Texas. Al final, hombres libres y armados siempre acababan destruyendo al invasor extranjero. No eran los mejores momentos para Estados Unidos a la hora de protegerse de un enemigo que atacaba por todas partes. Pero en medio de este atolladero seguía habiendo gente que continuaba explorando tierras lejanas en las que la humanidad pudiera buscar una vida mejor. La ciencia ficción ya no hablaba de extraterrestres que llegaban a la Tierra, sino de humanos que se lanzaban a explorar horizontes lejanos. El planeta prohibido es el ejemplo clásico de esta nueva tendencia en las películas de ciencia ficción que cuestionaba la forma tradicional de pensar. Los monstruos que se ocultaban en este universo de alta tecnología eran fruto de nuestro subconsciente. ¿Es la mente más grande que la materia? ¿Puedo controlarlo todo? Convencido de que es el amo del mundo, el hombre ha terminado destruyéndolo y ahora se encuentra prisionero de sus propios inventos. ¿Ben-Hur en una jaula? Imposible. Y sin embargo, ¿quién hubiera podido imaginar que llegaría un día en el que nuestros antepasados lejanos dominarían la Tierra? Por una vez, el bueno no es el que usted se imagina. Debemos buscar en otras partes para encontrar motivos de este final inesperado, en el que el héroe no es el ganador de la gran lotería de los valores americanos. Steven Spielberg continuó esta tendencia de explorar la mente y el espacio con Encuentros en la tercera fase. ¿Estamos solos en el universo? ¿Por qué recorrer tantas distancias cuando ni siquiera sabemos lo que se oculta en nuestra mente? Lo que importa ahora es descubrir a otros y descubrirnos a nosotros mismos e intentar comunicarnos con quienes no hablan nuestro idioma. Pero no encontraremos las respuestas a las preguntas que nos planteamos después de ver 2001, una odisea espacial. La ciencia ficción se plantea las preguntas, pero nos corresponde a nosotros encontrar las respuestas que tengan sentido. E.T., Batman, Blade Runner, Hombres de Negro, Alien o Terminator. Los mayores éxitos de taquilla de los últimos años son películas de ciencia ficción.
Teniendo en cuenta los enormes progresos de la ciencia y los medios técnicos que tienen los directores a su disposición, el público sabe que podrá seguir disfrutando de las aventuras de los extraterrestres durante mucho tiempo. La industria de cine de Hollywood sabe que nunca hay que cambiar una fórmula ganadora. Por definición, el extraterrestre no vive en la Tierra. En las películas de ciencia ficción simboliza al otro, la entidad desconocida que inspira miedo. Pero el extraterrestre obliga al hombre a plantearse preguntas sobre este doble que tanto se le parece. De los dioses griegos a Mefistófeles, de los ángeles caídos al genio de la botella, el hombre siempre ha necesitado darle un cuerpo y un rostro a lo que desconoce. Al principio, el extraterrestre se parecía al hombre. Una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Lo que le diferenciaba era su ropa. El extraterrestre llevaba unas prendas extrañas que no siempre parecían muy cómodas. Luego, poco después, llegó un momento en el que el extraterrestre se nos parecía mucho y nada, mientras servía de válvula de escape para la desaforada imaginación de los autores. Y sin embargo, amigo extraterrestre, como figura dominante de la ciencia ficción, la criatura extraterrestre tenía obligatoriamente que ser amigo o enemigo. Tenía poderes, podía leer nuestra mente, manipular objetos a distancia y moverse más rápido que nuestra sombra. This is the beginning of the process by which we read the brain for the infinitely indexed memory bank. Hay 2 categorías de extraterrestres, el bueno y el malo. El bueno tiene el tamaño de un niño, tiene una voz agradable y apunta al cielo repitiendo: mi casa, mi casa. A veces intenta comunicarse y te mira con sus grandes ojos llorosos mientras abre sus 12 dedos para demostrarte que no está armado. Está esperando que vengan sus amigos para rescatarle porque se cayó a la tierra por accidente. El malo, por el contrario, ha venido expresamente a invadir la Tierra. Le quitará su hogar sin darle ninguna opción. Se beberá su whisky e intentará seducir a su pareja. Para los estadounidenses, el extraterrestre es obviamente malo. Está cubierto de escamas, tiene ojos y brazos por todas partes y no juega al béisbol. Y lo que es peor, es ruso, chino, francés y a veces incluso comunista. Como no querían correr ningún riesgo con sus conciudadanos, algunos gobiernos empezaron a investigar este preocupante fenómeno. En comunicación directa con la otra vida, el Vaticano creó un equipo dispuesto a evangelizar a los marcianos en el caso de que se produjera una visita oficial a la Tierra, mientras la CIA guardaba celosamente los archivos del incidente Roswell en algún lugar del desierto de California. Y sin embargo, a pesar de sus tentáculos o de sus mandíbulas gigantescas, el extraterrestre es como usted o como yo. Solo intenta encontrar un poco más de espacio y energía para ofrecerles un futuro mejor a sus hijos. Durante más de 10 años fue el comandante de una nave intergaláctica, el Enterprise. El único hombre a bordo que daba órdenes a un extraterrestre de orejas puntiagudas muy bien conocido por los terrícolas, el señor Spock. William Shatner sabía cómo manejar su pistola láser. El futuro comandante del Enterprise nació en Quebec el 22 de marzo de 1931. Mientras estudiaba empresariales, el joven William hizo teatro y apareció en algunas películas de televisión, hasta que cambió Montreal por Nueva York para dedicarse al cine. En 1966 le dieron el papel de su vida en Star Trek, la primera serie de ciencia ficción que se atrevió a visitar el espacio desconocido y a mostrarnos una extensa galería de extraterrestres de todo tipo. A través de la televisión, el mundo recibió un mensaje de tolerancia y fraternidad, sin que se sintiera ningún efecto inmediato.
Captain's log, stardate 4658.9. With the Enterprise under control of the Kelvins, we are approaching the energy barrier at the edge of our galaxy. Any efforts to resist us or to escape will be severely punished. Jim, I saw them reduce 4 of my doctors and nurses into those little... They've reduced the whole crew! La serie original de Star Trek, a la que los estadounidenses siguen refiriéndose como TOS, se compone de 79 episodios rodados entre 1966 y 1969. I'm stimulating him. Además, William Shatner trabajó en más de 100 películas para la televisión y en varias para el cine antes de convertirse en guionista y productor. El actor que interpretó al capitán más famoso de la ciencia ficción nunca ocultó su ignorancia sobre todo lo relativo a la tecnología y sigue considerando que la rueda es uno de los inventos más grandes de todos los tiempos. Las primeras referencias a los platillos volantes se encuentran en un éxito de ventas internacional, la Biblia. Yahvé les predecía por el día en columna de humo para marcarles el camino y por la noche en columnas de fuego. A lo largo de la historia, varias personas han visto en estos artefactos voladores la materialización de un poder espiritual o una simple señal del destino. El 25 de enero de 1878, un granjero llamado John Martin miró al cielo y vio un objeto que desaparecía de pronto. Existen distintas variedades de platillos volantes. El platillo volante simboliza la supremacía científica del extraterrestre sobre el terrícola. El platillo volante ovoide es el clásico de los años 60 y 70. Fue uno de los primeros en conocerse. Es una nave que cuenta con propulsión trasera y lateral. Generalmente, la luz que emana de la propulsión es de un color blanco intenso e ilumina la zona adyacente como si fuera de día. Luego está el platillo volante esférico. Emite una luz amarilla que en ciertos casos cambia a roja. Según algunos testigos, se supone que estos platillos volantes producen un sonido estridente y agudo cuando se mueven. Y por último, está el platillo volante con forma de cubo. Pero son pocas las personas que han visto con sus propios ojos estos platillos volantes, lo cual nos hace dudar de su existencia porque la emoción generada por la visión del objeto podría falsificar la percepción de observador. La clase de extraterrestre que utiliza estos ovnis es desconocida. Un último detalle. En las películas de ciencia ficción, los terrícolas viajan en cohetes y los extraterrestres en platillos volantes. Por tanto, nunca existe ninguna duda respecto al origen de los ocupantes de una nave determinada. Así que si ven un objeto volador de forma extraña cubierto de luces destellantes, salgan corriendo sin pensárselo. Ed Wood rodó Plan 9 del espacio exterior con su propio dinero y el de sus amigos, y a pesar de todo supo respetar los códigos del género. Descrita como la peor película de la historia del cine, se ha convertido en un clásico de culto 50 años después de su estreno. Rockets were quickly set up. Colonel Tom Edwards, in charge of saucer field activities, was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. Olvídense de los disparos del ejército, de los improbables escenarios o del vestuario diseñado por su mujer. A Ed Wood le encantaba hacer películas y lo demuestra. We had to pull in here to Space Station 7 for regeneration. We're returning to the planet Earth immediately thereafter. What progress has been made? We contacted government officials. They refuse our existence. What plan will you follow now? Plan 9.
It's been absolutely impossible to work through these Earth creatures. Their soul is too controlled. Plan 9. Ah, yes. Plan 9 deals with the resurrection of the dead. Long-distance electrode shot into the pineal pituitary glands of recent dead. El ejército protege a los ciudadanos de la invasión de una horda de extraterrestres que se comunican con códigos que solo entienden ellos. She's only fainted. You fiend. I? A fiend? I am a soldier of our planet. I? A fiend? We did not come here as enemies. We came only with friendly intentions, to talk, to ask your aid. That's all I'm taking from you. Get back here, you jerk! Let him finish. Al igual que usted, el extraterrestre está defendiendo su país en una época de crisis e incluso cree en un poder divino. Because of men like you that all must be destroyed. Headstrong, violent, no use of the mind God gave you. You talk of God? You also think it impossible that we too might think of God? Bien está lo que bien acaba. Los extraterrestres malos son derrotados y la vida en la Tierra vuelve a la normalidad. O casi. Yes, we've had to use drastic means to get to you, but you left us no alternative. When you have the soul of a night, you have nothing. Nor does the universe. Posiblemente sea aquí donde resida el secreto de las películas de ciencia ficción, en abrir por un momento las puertas de la imaginación para que podamos apreciar lo que significa volver a la seguridad de la Tierra. La hierba no siempre es más verde en Marte.